un viejo conflicto entre aerolíneas, entre Airbus y Boeing, Airbus europea, Boeing de Estados Unidos, genera un tema de gravámenes, de anuncios de aranceles sobre productos de un lado a otro. Hay una situación que tiene que ver con subsidios que han sido declarados ilegales por la Organización Mundial de Comercio, subsidios de países europeos a la aerolínea Airbus, y por otro lado, Europa está acusando lo propio de Estados Unidos a la aerolínea Boeing. El tema es que, claro, como la OMC ya dictaminó ilegales los subsidios europeos a Airbus, Donald Trump anunció ya aranceles del 25% a productos europeos como el queso, el vino, las aceitunas, la mantequilla, el café, el whisky escocés. Jorge, allá en España particularmente miran con preocupación el asunto. Esta es la voz de José Luis Miguel. Él es director técnico de la Asociación Española de Agricultores. Son los Estados Unidos nuestro principal cliente. Es un mercado, además, de un poder adquisitivo elevado y que se adapta muy bien a las producciones españolas de prestigio y de calidad, como es el caso del aceite y la aceituna de mesa. La voz de los agricultores españoles en un testimonio recogido por la Deutsche Welle en español. Jorge Satt, desde la Universidad Católica, ahí en el Centro de Estudios Internacionales, ¿qué mirada están teniendo sobre esta nueva arista que se abre en la administración de Donald Trump? Lo primero que hay que señalar es que este caso que resolvió la Organización Mundial de Comercio es distinto a la guerra comercial que estamos presenciando entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la situación de Airbus con Boeing de Estados Unidos es un conflicto comercial que se ha llevado de manera institucional. ¿Qué significa eso? Que hubo un reclamo ante un tercero, que es la Organización Mundial de Comercio, y que después de 15 años se ha pronunciado donde efectivamente la Unión Europea compitió en esta industria aeronáutica con subsidios. Esos subsidios estatales generan distorsiones en los mercados, y la propia Organización Mundial de Comercio y sus reglas permiten que los países reaccionen comercialmente en lo que en la jerga técnica se llama la retaliación comercial, y eso es lo que autoriza hoy día a Estados Unidos para imponer estos aranceles, pero a partir de una resolución de un organismo multilateral. En cambio, la guerra comercial de Estados Unidos con China se ha ido resolviendo de manera unilateral. En otras palabras, Estados Unidos y China han aplicado de manera propia medidas contra el otro país. Y eso es importante saberlo porque la OMC históricamente ha resuelto conflictos comerciales que se dan entre los países y permite que los países se defiendan comercialmente cuando otro mercado, otro país, otra nación ha competido o de manera desleal o con distorsiones, como sería el caso de los subsidios. Es decir, ahora, Jorge, perdón, es decir, y aquí me detengo un segundo, la fijación de aranceles por el 25% a productos europeos por parte de Estados Unidos es una medida autorizada por la OMS como una manera de compensar ciertos efectos de los aranceles europeos a la aerolínea Airbus. Exactamente, de hecho eso se le llama medidas de defensa comercial. Cuando un país ha competido con subsidios, con dumping u otras distorsiones en los mercados, y luego de una investigación se prueba que fue así, se autoriza al país afectado, se cuantifica el monto económico, a aplicar medidas de, como tú bien lo dices, de compensación, de reacción. Y ese es el caso Unión Europea-Estados Unidos. Ahora, los efectos económicos que pueda generar en el mundo y en otras economías sigue siendo significativo, al igual que la guerra comercial, porque estas medidas autorizan también aplicarlo a otros productos, que es lo que vimos el caso del dirigente de la Asociación Gremial Española. Y eso se produce porque hoy día la economía global es altamente interdependiente. Los países ya no solamente comercian vis a vis, hay comercio que incluye a otras naciones, hay cadenas de valor, hay veamos el ejemplo de un iPhone pueden haber participado más de 30 países en su producción. Por lo tanto, tú comercias insumos, comercias bienes intermedios, y todas estas medidas, guerra comercial o lo que estamos viendo en esta última resolución de la OMC,
afecta también a otras naciones. Jorge, ahora, en el caso de los aranceles del 25% que está imponiendo Estados Unidos a Europa, son aranceles por $7.500 millones a importaciones europeas. Se está apuntando principalmente, por lo que entiendo, a los productos que mencionaba al principio. Son productos, digamos, no que da la sensación de que no tienen una gran cadena de producción como podría tener, por ejemplo, un iPhone. Estamos hablando de productos alimenticios como el queso, el vino, aceitunas, mantequilla. En ese caso, parece ser que podría tener un efecto más acotado en la medida, ¿o no? O sea, podría tener más acotado desde el punto de vista del producto, y la nación afectada sería más fácil de identificar, porque la retaliación, esta reacción comercial, esta compensación que tú mencionabas, permite efectivamente aplicarla a productos que van a terminar afectando a más de una nación. Y recordemos que acá se dirige la acusación contra la Unión Europea, y la Unión Europea agrupa a distintos países. Eso es desde el punto de vista de esos productos, pero en el caso inicial, que fue los subsidios a los aviones Airbus y Boeing, los aviones son un gran ejemplo de cadenas de valor, de cómo participa un conjunto de países en su producción, y ahí ciertamente va a afectar a toda la cadena que participa desde la tecnología del avión, desde la provisión de los materiales, la infraestructura, etcétera. Claro. Ahora, de alguna manera, cuando uno mira que Europa paga subsidios a su compañía fabricante de aviones, Estados Unidos hace lo propio con la suya, de alguna manera no queda neteado eso, no queda ya saldado, digamos, queda como en empate la situación. ¿Por qué escalarlo ahora a gravámenes? Bueno, eso es lo que justamente se busca, que es netear la situación en términos de que la reacción, el arancel que tú impones, represente o cuantifique el daño que causó, en este caso, la economía americana, que Airbus haya competido con subsidios. Y busca que la medida se aplique por un monto determinado, pero que luego se restablezca la situación normal. Lo que ocurre hoy día en el mundo, efectivamente, es que Estados Unidos quiere imponer un concepto que se le llama el comercio justo. Y en esto, Gonzalo, quiero dejar de lado las características personales de Trump, porque dado su lenguaje agresivo, disruptivo, genera siempre un sesgo en el análisis. Pero si tú vas más a lo técnico, a lo comercial, lo que te dicen los representantes del Departamento de Comercio americano es que buscan el concepto de comercio justo. Como Estados Unidos fue el líder de la globalización en las últimas 7 décadas, estuvo dispuesto a asumir costos su economía con el fin de promover la globalización, promover el comercio. Y la tendencia que vemos hoy día es que Estados Unidos quiere ir castigando ciertas conductas a las que sí estuvo dispuesto a asumir en el pasado, que es lo que ocurre con la guerra comercial, por ejemplo, sí, con la transferencia forzada de tecnología, con los temas de propiedad intelectual, con algunos también subsidios ocultos de empresas estatales chinas. Y esta es una discusión muy interesante de hacia dónde va a apuntar el comercio, y solo finalizo, Gonzalo, diciendo que tiene un aspecto positivo el reciente caso de la Unión Europea con Estados Unidos, que la resolución, la decisión la está dando un órgano multilateral. Claro. Entonces está dando la razón a la importancia de la OMC. Hay una validación ahí. Ahora, sí, Europa va por lo mismo, ¿no? De vuelta. Es decir, ya se escuchaban declaraciones del tipo, si alguien impone gravámenes a nuestra aviación, haremos lo mismo de vuelta, decían desde Europa. Por lo tanto, ellos, me imagino, también van a buscar algo similar de vuelta, ¿no? Poder imponer gravámenes a la importación desde Estados Unidos hacia Europa, ¿o no? Como en todo proceso o juicio, la Unión Europea puede apelar. Hay un órgano de apelación que tiene la OMC, y por lo tanto seguramente van a plantear su argumento de por qué la medida dictada en la primera instancia no es la correcta, como cualquier juicio que tú puedes ver, incluso de carácter local. Y eso es lo que va a ser la noticia en desarrollo de qué es lo que va a decir en definitiva ese órgano de apelación. ¿A tu juicio le pone esto más pelos a la sopa al escenario tambaleante de la economía internacional por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya decías tú al principio tiene otras características, otra cancha, otro marco, pero le va ensuciando el panorama, el cuadro finalmente, este nuevo capítulo, o no? Sin lugar a dudas, esto añade un elemento más a la incertidumbre mundial que existe hoy día en torno a la economía. Y esa incertidumbre afecta
directamente a las decisiones de inversión y genera esta desaceleración que estamos viendo hoy en la economía, donde todos los organismos internacionales han proyectado el crecimiento mundial a la baja. Por lo tanto, no solamente hay que ver el efecto directo en cuanto al intercambio comercial de los países afectados, sino también cómo esto genera una mayor incertidumbre en la economía mundial y, por lo tanto, mayores elementos para una desaceleración, que es lo que estamos observando hoy en el mundo. ¿Alguna posibilidad de que esto también sea una oportunidad, ya mirándolo como desde otra perspectiva, mirando quizá el vaso medio lleno? ¿Es posible que al ir gravámenes cruzados eventualmente los distintos actores, en este caso alguna de las dos partes, busque nuevos mercados desde donde importar, por ejemplo, o no? Sí, esto es lo que está ocurriendo interesante para un país como Chile, que es de las economías más abiertas al mundo y por lo tanto expuesta a estos vaivenes, que es cómo logramos ir diversificando los mercados donde nosotros introducimos nuestros productos y servicios. Y ese es un desafío permanente, y por lo mismo, acuerdos como el TPP-11, la cumbre de líderes que vamos a tener en APEC en noviembre, son importantes para avanzar en esa integración 2.0 chilena, que incluye diversificar, seguir diversificando sus mercados y abrirse a estos nuevos mega acuerdos como el TPP-11 que está en discusión en el Senado. Todo esto que estamos viendo en el mundo ha permitido visibilizar prácticas que en el pasado no eran noticias, que es el proteccionismo, que en definitiva lo que hace es que va disminuyendo la torta de crecimiento mundial. De paso, Jorge, también con este caso Estados Unidos-Europa se vuelve a poner quizá en validación la acción de un organismo internacional como la Organización Mundial de Comercio, que de paso había estado quizá un poco fuera del mapa había sido blanco de críticas, por ejemplo, del presidente Piñera en su última asistencia a la ONU, cuando planteaba la necesidad de modernizarla y planteaba que esto se hiciera con cierta urgencia. Vuelve a revalidarse ahí, ¿no? Sí, esta es una buena noticia para la OMC y para quienes defendemos el multilateralismo en cuanto a que los conflictos entre los países de carácter comercial tienen que resolverse por una vía institucional. Sin embargo, la OMC tiene una urgencia, que es el nombramiento de los próximos integrantes del órgano de apelación, o si no, ese órgano de apelación va a quedar sin quórum y no vamos a tener la posibilidad de resolver las apelaciones ante ese organismo, y tiene que actualizarse porque las reglas de la OMC están pensadas cuando el comercio era muy distinto al comercio actual, donde la economía digital es importante, donde hay cada vez mayores cadenas de valor, donde hay temas de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología, que las reglas no se hacen cargo, por lo tanto queda de una u otra forma obsoleta la OMC frente a los conflictos actuales. De ahí la necesidad en avanzar en su modernización, en actualizar sus reglas, y también otra crítica que se le hace de dar mayor seguimiento, que los acuerdos ante la OMC se reflejen en la legislación o en las leyes de cada país. Muchas veces se acuerdan temas, pero luego no se aplican a nivel nacional. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros de aviones, aceitunas, café, gravámenes, aranceles, Estados Unidos y Europa. Un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias y muy buen fin de semana a todos. Chau, chau.